buenas tardes para cada uno de ustedes que están acá el día de hoy. Quiero, antes de entrar al tema, compartir una muy buena noticia con todos, y es que, bueno, ya el pastor Fran ya está en la casa. Para los que no sabían, hoy en la mañana iba a estar siendo operado por unas hernias que tenía desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y el día de hoy ya se pudo realizar esa cirugía. Ya él está en la casa, está estable, está bastante bien, y ahora que conversaba con él también quería que les hiciera llegar las gracias por todas sus oraciones, ¿verdad? Y tener esta situación presente. Así que quería compartir eso con ustedes, ¿verdad? Que no dejemos igual de orar para que tenga una buena recuperación y que en muy poco tiempo lo podamos tener nuevamente acá con nosotros, enseñando y compartiendo con nosotros la palabra del Señor y tenerlo cerca, ¿verdad? Que siempre tener a Fran cerca es una gran bendición. Entonces quería compartir eso con ustedes, y en esta oportunidad quiero compartir un mensaje que, al igual que otras cosas que he compartido con ustedes, es algo que Dios me habló, me mostró esta semana. Creo que todos sabemos y no es necesario, ¿verdad?, volver a redundar en todo lo que hemos estado viviendo, pero esta semana en particular, un día estaba ahí viendo las noticias, ¿verdad? Y realmente llegó un momento en el que me sentí tan triste, tan dolido por lo que estaba viendo, incluso imágenes donde yo decía, esto no parece Costa Rica, no parece nuestro país, ¿verdad? Parecen imágenes como de otros países que hemos visto que han tenido muchos conflictos, y me sentí triste, ¿verdad? Y para terminar ese bloque de noticias, cerraron con la cantidad de casos, ¿verdad?, de COVID y todo ese bombardeo que hemos hablado. Y llegó un momento en particular en el que el Espíritu Santo me llevó a hacerme la pregunta que algún día se hicieron los discípulos. Dice la palabra en Juan capítulo 6 que los discípulos dijeron: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y en ese momento, ¿verdad?, ahí triste, estaba solo en la casa, me hice esa pregunta: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y en ese momento Dios puso algo en mi corazón, y era centrarnos en Jesús. De alguna manera, todo lo que hemos estado viviendo, tal vez en algunos casos nos ha hecho como perder nuestra perspectiva, nuestro enfoque en lo que realmente es importante, y es Jesús. Es Jesús. Y tal vez entramos en muchos temas, ¿verdad? Y estamos en una generación llena de información. Yo creo que lo que le sobra a esta época, a esta generación, es la información. Tenemos demasiada información, estamos sobreinformados. Basta con que usted ponga cualquier cosa en Google y te va a salir. Hay demasiada información. De hecho, hay momentos en los que tal vez con mi papá, que a veces nos ayuda mucho a hacer cosas en la casa o con el carro, y un día estos estaba intentando cambiar un bombillo del carro, y no sabíamos cómo sacar la pieza, ¿verdad?, cómo hacerlo. Y mientras él estaba ahí, ¿verdad?, viendo aquí, yo estaba en YouTube viendo tutoriales, ¿verdad?, de cómo cambiar un bombillo de uno de esos carros, porque todo lo tenemos al alcance. Y tenemos tanta información que a veces nos perdemos de lo más importante, y de Jesús. Hay una frase si podemos llamarlo una frase, que a mí me gusta mucho. Dice: Jesús es el centro gravitacional que junta todo y da sentido a todo. Sin Él, todas las cosas pierden su valor. Sin Él, nada tiene valor. Es posible enfatizar o magnificar verdades espirituales o valores, virtudes, dones, y en el proceso perder de vista a Jesús. Y esto me gusta porque realmente me hace entender que la razón absoluta de todo siempre es Jesús. Y hay un pasaje que me gustaría que me puedan acompañar. Está en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Mateo
16. Y versículo 15. Mateo 16, 15. En este versículo vamos a encontrar la pregunta más importante que usted y yo nos podemos hacer alguna vez en la vida. Es la pregunta más importante. Yo recuerdo, y en algún momento lo comentaba, yo recuerdo la vez que le pedí matrimonio a Katy. Fue una cuestión, ¿verdad? Todos los nervios, ¿verdad? Mucha paz, porque sabía que Dios estaba respaldando la decisión, pero era inevitable, ¿verdad? No tener esa ansiedad y ese montón de pensamientos. Y recuerdo que en aquel momento era la pregunta tal vez más complicada que yo había hecho, ¿verdad? ¿Quieres ser mi esposa? Y he contado algunas veces todo lo que ocurrió, ¿verdad? Ese día que llegó un momento en el que yo dije, no, mejor no lo digo hoy, mejor otro día se lo pido, porque era como estar era como un desafío, estar frente a una pregunta que iba a cambiar totalmente el rumbo de mi vida, para bien, claro, pero lo iba a cambiar. Y los cambios siempre nos generan algo de ansiedad, ¿verdad? Siempre nos generan algo de intranquilidad. Y yo me hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál será la pregunta más difícil o más importante, mejor dicho, que yo me he hecho en la vida? Y aquí yo encuentro en Mateo 16:15 una pregunta, la más importante que tal vez nos pueden hacer en la vida. Y dice la palabra, Mateo 16:15, Él les dijo, hablando Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Básicamente Jesús les está preguntando, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Hay un experimento social que se hizo en muchas iglesias en Estados Unidos, donde a las afueras del culto había un grupo de personas que le preguntaba a las personas que estaban saliendo del culto, ¿quién es Jesús? Venían saliendo del culto, ¿verdad? Venían del tiempo de adoración, de alabanza. Y es increíble que ellos hicieron ese experimento y llegaron a la conclusión de que muy pocas personas podrían responder ¿quién es Jesús? Porque aunque la pregunta para nosotros nos parece relativamente sencilla, porque somos cristianos, ¿verdad? Y muchos tal vez desde la escuelita, cuando estábamos pequeñitos, nos llevaban a la iglesia y hemos escuchado a Jesús, el nombre de Jesús, tal vez no sabemos ni quién es. Hace pocos días que tuvimos la reunión, ¿verdad? La iglesia donde pronunciamos el nombre de Jesús por muchas veces, era interesante porque muchos de nosotros dijimos ¿verdad? Algunas características, algunos atributos, y son inagotables las características, los atributos que podríamos decir de Jesús. Pero la esencia, ¿quién es Jesús? Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Realmente lo sabemos? Hay dos versos que quiero leer para ustedes, no lo busque. Dice Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
yo me di a la tarea de contar aquí al apóstol Pablo. En este capítulo 1, el verso 16 al 20, menciona 10 veces Él, Jesús. Él es lo más importante. Y de alguna manera sabemos que entonces hay algún error, algo se está haciendo mal para que la gente no sepa quién es Jesús. ¿Y dónde empieza el problema? Y el problema empieza en lo siguiente. Nosotros creemos que la conversión, cuando una persona, llamamos nosotros, se convierte a Jesús, creemos que es simplemente dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Alguien que se convierte es alguien que deja de tomar, alguien que deja de fumar, alguien que deja de maltratar a su pareja, alguien que deja de robar. Básicamente hemos creído que la conversión es dejar de hacer, cuando realmente la conversión no es un cambio de conducta, sino un cambio de naturaleza. ¿Y qué significa que sea un cambio de naturaleza? Bueno, básicamente que en ese proceso de conocer a Jesús, todas esas conductas que no están bien empiezan automáticamente a desaparecer, ¿no? La obra del Espíritu Santo en mí empieza a hacer que quiera dejar de fumar, dejar de robar, dejar de fornicar, pero me convierto no porque dejo de hacer esas cosas, sino me convierto porque conozco a Jesús. Y en ese proceso de conocer a Jesús, Él, por medio de su Santo Espíritu, cambia mis conductas, cambia mis hábitos. Entonces, ¿por qué yo pienso que el problema empieza ahí? Bueno, básicamente porque la gente cree o creemos que porque ya no hacemos tantas cosas malas como antes, ya conozco a Jesús. Y entonces de alguna manera me estoy engañando a mí mismo, porque creo que como antes tomaba y ya no, ya conozco a Jesús. Y conocer a Jesús es conocer la plenitud de Dios. Conocer a Jesús es conocer todas las cosas. A veces a mí me llama la atención porque a veces cuando uno le toca predicar, ¿verdad? Uno trata como de hacer su máximo esfuerzo y trata como a veces en algunos momentos bueno, ¿cuál es la última revelación, verdad? ¿Qué es lo más, qué es lo mejor que puedo decir? Y hay momentos donde el Espíritu Santo lo detiene a uno y le dice, es Jesús. No hay que hablar nada más en estos tiempos que Jesús. Pablo decía, solo una cosa haré, predicar a Jesús y a este crucificado. Yo pienso que todo aquel hombre o mujer que se para en un altar a hablar solamente de cómo lograr ciertas cosas sin hablar de Jesús, no es un ministro, es un motivador. Y eso el pastor Fran nos lo ha enseñado muchísimas veces. Y no estoy en contra de la motivación, todos tenemos que ser motivados en algunos momentos, pero lo más importante es Jesús. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, para ustedes, ¿quiénes soy yo? Algunos dicen que eres tal, decían los discípulos, otros dicen que eres el otro. Solo apareció uno por ahí que dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué es que aquí empieza el problema? Bueno, porque tenemos a muchas personas que asisten a la iglesia regularmente, pero que no saben quién es Jesús. Y eso es un gran problema, porque entonces nosotros empezamos a creer que el favor de Dios lo podemos merecer, que la gracia de Dios la podemos merecer, porque yo ya dejé de tomar, me merezco una recompensa. Se me viene a la mente, ahora que Katy y yo estamos tratando de educar a Nala, una perrita que tenemos en la casa, y me hace gracia porque Katy principalmente, ¿verdad? Le dice, siéntese, la patita, de todas esas cosas, y cada vez que lo hace bien, se le da una recompensa. La recompensa se le da porque está haciendo algo bien. Esa recompensa está basada en lo que hace. Cuando realmente el evangelio no está basado en lo que yo hago, sino está basado en lo que Cristo hizo. Y cuando yo no conozco quién es Jesús, empiezo a creer que merezco los beneficios del reino, los beneficios de la cruz, por mi desempeño. Y estoy a punto de cometer un gran error si creo que me puedo ganar la gracia,
Es más, a mí me llama la atención cuando Dios le dice a Moisés, quítate el calzado. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que se quite el calzado? Porque ese calzado representa algo hecho por el hombre. Y Dios no quería interferencias entre él y Moisés. No quería que nada que Moisés hiciera, no quería que nada que el hombre hiciera, no quería que nada producido por el hombre pudiera interferir la relación que Dios tenía con Moisés. Por eso le dice, quítate el calzado. Todo lo hecho por el hombre que interfiera la relación de Dios con el ser humano, Dios pide que se quite. Porque Él realmente lo que está interesado no es tanto en lo que yo hago para Él, sino en cuanto le conozco. Y en la medida que yo le conozca, Él me conoce a mí. Ahora, hay una segunda pregunta que me llama mucho la atención. Y esa pregunta está en Juan, capítulo 21. Juan capítulo 21 dice lo siguiente. Juan 21, verso 15. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y el verso 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí hay tres preguntas que es una sola, diríamos, ¿verdad? ¿Me amas? Es otra pregunta interesante, que cuando yo no la leo hacia Pedro, sino la leo hacia mí, es un poco confrontadora. ¿Lo amo? O sea, venimos todos a la iglesia ahora que podemos hacerlo, ¿verdad? Y hemos venido tal vez por mucho tiempo y hemos servido y hemos estado en ministerios y hemos estado en diferentes formas de servirle a Dios, pero ¿le amo? A veces creo que pasamos muy por alto preguntas que parecen muy sencillas, ¿verdad? Soy cristiano, claro que lo amo, pero amarlo es sacrificio, es entrega, es dependencia, es confianza. Ahora, Jesús le está diciendo a Pedro: ¿me amas? Si nosotros lo leemos así en el español, ¿verdad? Es como, ok, bueno, sabemos que Pedro lo negó 3 veces, le preguntó 3 veces que si lo amaba. Claro. Pero cuando vamos a leerlo en el texto original, la palabra que Jesús está utilizando aquí, hay 2 palabras que Jesús utiliza aquí: ágape y fileo. Cuando Jesús le pregunta la primera vez a Pedro, Jesús le está diciendo: Pedro, ¿sientes amor ágape por mí? Y ese amor no era conocido por nadie. La primera vez que ese amor se expresó fue cuando Jesús dijo: Abba, Padre. Ustedes saben que en aquel tiempo Dios era visto como un ser lejano, inalcanzable, ¿verdad? Un Dios que simple y sencillamente, si no hacíamos lo que estaba en su ley, nos iba a matar. Y aparece de la nada un Jesús que dice: papito mío, el amor del cielo, el amor ágape, el amor que conecta directamente al cielo con un ser humano, es el amor ágape, que nosotros estamos llamados a intentarlo por medio del Espíritu Santo. Pero en aquel momento Jesús le está diciendo a Pedro: ¿me amas con el amor del cielo? Ahora se lo está preguntando a un hombre que lo traicionó. Se lo está preguntando a un hombre
que en algún momento le dijo: Jesús, aunque me maten, yo no te voy a negar. Fue lo primero que hizo. Por eso es que Pedro es interesante, porque él responde, versículo 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿por qué Jesús le vuelve a preguntar? Pedro, ¿estás seguro que me amas de ágape? ¿Realmente estás seguro? Y Pedro probablemente empieza a entender a lo que Jesús lo quiere llevar. Señor, tú sabes, claro, te amo. Pero ese amor, Jesús sabía que Pedro no lo podía sentir, porque era un amor del cielo. Por eso es que Jesús le pregunta por tercera vez, y no sé si usted alguna vez se ha preguntado: ¿y por qué se entristece que se lo pregunte por tercera vez? Porque en la tercera ocasión, Pedro, que está un escalón abajo, Jesús está un escalón arriba, Pedro está un escalón abajo, y Jesús le está preguntando desde aquí arriba: ¿me amas? ¿Estamos al mismo nivel? ¿Realmente me puedes amar a mí con el amor del cielo? Con el amor que el Padre y yo nos tenemos. Y Pedro desde ahí abajo contesta: sí, te amo. Y Jesús, estando un nivel arriba, sabe que Pedro no lo está haciendo así. Ahora Jesús lo castiga, le dice: mentiroso, te voy a desechar. No, Jesús le vuelve a preguntar: ¿me amas? Y entonces Pedro contesta un escalón abajo: te amo. Y Jesús quiere demostrarle algo a Pedro. Jesús quiere demostrarle a Pedro que conocer a Jesús, conocerlo a Él, es entender que el amor siempre va a bajar al nivel del más necesitado, para entonces poder estar al mismo nivel. Y Jesús baja un escalón y le dice: Pedro, en este nivel, ¿me amas? Cuando Jesús baja de nivel, ya la palabra no es ágape, ahora la palabra es fileos, que viene del amor filial, el que yo siento por mis hermanos. Un amor más humano, más cercano. Jesús desciende, Jesús baja de nivel y se pone al mismo nivel con Pedro. Y entonces Jesús le pregunta: en este nivel, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro se entristece y dice: sí, Señor, en este nivel sí, así sí te amo. Tú sabes todas las cosas. ¿Por qué le dice tú sabes todas las cosas? Porque Jesús sabía que Pedro estaba cometiendo el mismo error que cometió cuando le dijo: aunque me mataran no te voy a negar. Y Jesús sabía que lo iba a traicionar. Por eso Jesús tenía que cerciorarse que Pedro, antes de que apacentara las ovejas, conociera la gracia y la misericordia, conociera a un Jesús que iba a bajar, que le iba a tomar, que le iba a decir: en este nivel nos podemos relacionar. No me importa dejar mi trono, no me importa dejar mi posición para poder relacionarme contigo. Fue lo que hizo con nosotros, ¿sí o no? Jesús se despojó a sí mismo y vino para tener una relación con nosotros, se hizo humano. Porque el amor que es del cielo, el amor que hay entre ellos, nosotros humanamente todavía no lo podemos alcanzar, porque estamos llenos de errores, porque estamos llenos de dudas. Jesús, para garantizarse que Pedro iba a poder apacentar las ovejas, primero le hizo entender que él está un escalón abajo. Pero vea lo interesante, me llama la atención, porque cuando nosotros vamos a la palabra en Marcos, si no me equivoco, por acá lo tengo anotado, Marcos en el capítulo 16, verso 17, me llama la atención porque el contexto de ese verso dice que Jesús resucitó. Jesús se le presenta a las mujeres y le dice: ve y hazle saber a los discípulos y a Pedro.
por algún momento pensé titular este mensaje, díganle a Pedro. Yo quiero que nos pongamos en los zapatos de Pedro por un momento. La última vez que Pedro vio a Jesús, lo traicionó. La última vez que lo vio, le había fallado. Ahora Jesús es crucificado. Pedro va y se esconde. Se va por allá a una esquina, a un lago, solito, a pescar. Qué interesante que el domingo hablábamos de la barca, ¿verdad? Y Jesús nuevamente se vuelve a encontrar con Pedro. Como que a Jesús le gustaba encontrar a Pedro donde sabía que se iba a meter después de que metía la pata. Él siempre nos busca, no desiste de nosotros. Y entonces llega Jesús y le dice a las mujeres, vayan, díganle a los discípulos y háganle saber a Pedro. Pongámonos en los zapatos de Pedro. Pedro traicionó a Jesús, Pedro se esconde, Jesús muere, Jesús resucita y lo primero que piensa es, resucitó y viene por mí. Se viene a vengar de mí. ¿Por qué Jesús hace énfasis en Pedro? ¿Por qué Jesús no dijo, díganle a los discípulos? No estaba Pedro entre el grupo de discípulos. Era más fácil decir, díganle a los discípulos, háganle saber que estoy aquí. Pero Jesús hace énfasis en Pedro. Díganle a los muchachos, díganle a los discípulos, háganle saber y díganle a Pedro. Pedro probablemente estaba esperando la venganza de un Cristo resucitado. Qué miedo pudo haber sentido. Qué difícil. Pedro está pescando en alta mar y vuelve a ver a la orilla y ve a alguien que se parece a Jesús. Yo me imagino el miedo que pudo haber sentido también, pero también pudo haber sentido la gracia al verlo. Y se acercan y vienen esas tres preguntas que dijimos antes. Jesús le pregunta, ¿me amas con amor ágape? Jesús sabe que su respuesta no es correcta. Se lo vuelve a preguntar y Jesús decide acercarse a él y le vuelve a preguntar. Ahora sí, apacienta mis ovejas. Ahora, les cuento esta historia porque si hay algo que usted y yo necesitamos vivir en estos tiempos como nunca antes, es en Jesús, es en su gracia, es en su favor inmerecido. No en mi desempeño. Si Jesús hubiera valorado a Pedro por su desempeño, era el último en el que le iba al que le iba a mostrar su gracia y su amor, porque le había fallado. Jesús no tiene confianza en mi desempeño. Jesús confía en sus propios diseños que tiene sobre nuestra vida y sabe que esos diseños se van a cumplir. Pero en este tiempo, mi motivación, el compartir este mensaje con ustedes es, volvamos a Jesús. Yo sé que hay miedo en las calles, yo sé que el libre tránsito se ha perdido. Veía un video en la mañana que, por cierto, Randa lo compartió de un reportaje que hicieron en otro país, o bueno, se nota una persona con un acento que no es tico, y describiendo todo lo que está pasando, cómo nos ve el mundo en este momento, cómo nos ven desde afuera. Y realmente es lamentable. Y mi motivación, lo que Dios ponía en mi corazón es, no permitamos que todas estas cosas nos hagan perder la perspectiva. Jesús sigue siendo Jesús, sigue mostrando su amor, sigue mostrando su gracia, su misericordia, y no va a desistir de nosotros hasta que los planes que Él tiene para nuestras vidas se cumplan. Como decía Pri ahora mientras ministraba, aunque estemos rodeados de pandemias, aunque salgamos a la calle y si pudiéramos tener ojos, no sé, ¿verdad? Que pudiéramos ver los virus andarían por todo el aire. Aunque estemos rodeados de todas estas circunstancias, Jesús es lo más importante, y Pablo lo tenía claro. Pablo sabía que lo más importante era Jesús. Les voy a dar solamente un dato que habla muy claramente de lo importante que era Jesús para Pablo. En el libro le voy a decir el primer capítulo de algunos de los libros de Pablo. Colosenses 1, Pablo menciona 29 versos en los que se menciona a Jesús, y hay 30 referencias a Jesucristo. Aunque no lo dice textualmente, hace referencia de Jesús. En Efesios 1
23 versos y 26 referencias de Jesús. Filipenses 1, 30 versos y 20 referencias de Jesús. Romanos 1, 11 referencias. Primera de Corintios 1, 13 referencias. Segunda de Corintios 1, 5 referencias. Y en Gálatas 1, 4 referencias. Creo que queda claro con qué le gustaba empezar a Pablo a escribir sus cartas. De Jesús. Pablo tenía un mensaje y Pablo sabía muchas cosas, muchísimas. Él mismo lo dijo: por conocimiento yo podría hasta gloriarme si fuese el caso, pero una cosa me importa y es hablar de Jesús. Y vemos cómo sus cartas empiezan con 20, 30 referencias de Jesús. Pablo entendía que el mensaje más importante era Jesús. Algunos versos que me capturan, dice Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gálatas 1:16: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Segunda de Corintios 4:5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Pablo sabía que lo más importante era Jesús. Y lo que yo quisiera hoy sembrar en sus corazones es: no perdamos la perspectiva de Jesús. Es lo más importante. Lo que pasa en nuestro contexto es importante. Que el desempleo crece cada día más, es importante saberlo. Que la pobreza es más, que los hospitales pueden colapsar, que el mundo está vuelto de cabeza. Todo eso es necesario saberlo. Pero no perdamos la perspectiva. Jesús es lo más importante. Yo me imagino en mis ideas lo que podría ser amanecer con Jesús. Jesús fue a predicar con sus discípulos. Fueron a caminar y sabemos que esas caminatas no eran en primera clase, no viajaban, ¿verdad?, en primera clase. Eran caminatas cansadas, se agotaban, sus pies probablemente totalmente desgastados. Por eso siempre me llama la atención cuando es el lavamiento de los pies. No crea que venían de un spa y que esos pies estaban, ¿verdad?, como de una fotografía, una publicidad de un spa. Eran pies sucios, pies desgastados, pies cansados. Y yo me imagino a Jesús en algún momento diciéndole a sus muchachos: hagamos acá campamento, descansemos por hoy. Y me imagino tal vez algún discípulo en la mañana, cuando el sol está por salir, sentarse frente a Jesús, el creador de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. No sé si usted me puede captar la idea. Usted sabe lo que se imagina o lo que podría ser estar frente a Jesús, a punto de que va a abrir sus ojos cuando el alba está rayando, y que el creador de la luz, el creador del universo, abre sus ojos por primera vez, y estar en ese momento y capturar su mirada. Eso es pasión. No hay pasión si no le conocemos. No hay pasión si no anhelamos verle cada amanecer, cada anochecer, cada día, cada noche. Conocer a Jesús es apasionarse extremadamente por Él. Conocer a Jesús es dejarlo todo por Él.
Por eso es que realmente el problema no está en que dejemos de hacer lo malo. Eso lo vamos a hacer de forma automática cuando el Espíritu Santo empieza a santificarnos. Porque el problema no es de un cambio de conducta. El problema es de un cambio de naturaleza. Y cuando mi naturaleza me lleva a apasionarme por Cristo de tal manera que lo único que anhelo en mi vida es poder ver los ojos de Jesús cuando se abren, es poder escuchar sus palabras, es poder estar un día como Pedro, en el mismo nivel que él, porque él se hizo como yo, para que yo le pudiera conocer. Un día alguien me preguntaba, ¿por qué Dios no le impidió a Eva comerse aquel fruto? ¿Por qué Dios permitió todo eso? John MacArthur dice que Dios permitió que Eva comiese porque si Eva no hubiese comiese, nunca hubiésemos conocido su gracia y su misericordia. Nunca lo hubiésemos conocido como un Dios de amor, como un Dios de gracia, porque simplemente no lo hubiésemos necesitado. ¿Para qué yo ocupaba a Dios? ¿Para qué le necesitaba? No había forma en la que pudiésemos conocer a un Jesús, a un Dios de amor, de gracia, de misericordia, si yo no necesitaba su misericordia. Y por eso es que entonces debemos de apasionarnos por Él, porque Él es amor, es misericordia, es gracia, y está interesado en que nos podamos relacionar con Él, que nos podamos apasionar por Él. A Pedro, después de toda esta historia que les he comentado, lo crucificaron. ¿Sabe cuál es la evidencia de que Pedro entendió que el amor que había por él era fileos y no ese amor ágape? Que Pedro dijo: si me van a crucificar, háganlo de cabeza, al revés. No soy digno de que me crucifiquen igual que Jesús, porque yo estoy un escalón por debajo, porque Él siempre está arriba, porque yo siempre estoy debajo de Él. Y Pedro fue crucificado boca abajo. Muchos otros fueron decapitados. Una de las, tal vez, imágenes más difíciles que se me vienen a la mente es cuando pienso en muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que por no negar a Jesús, por no negar su fe, dice la historia que tomaban varas y las introducían en el recto de los creyentes. Y una vez que estaban esas varas introducidas sobre aquellos hombres y mujeres, los ponían alrededor de la calle y les prendían fuego sin estar muertos todavía. Era lo que se conoce como las antorchas humanas. Para alumbrar los caminos en Roma, agarraban creyentes como usted y como yo. Bueno, yo quisiera haber tenido la fe de ellos, ¿verdad? Pero creyentes en Jesús como usted y como yo, que por no negar a Jesús vivían ese castigo, y los caminos en Roma se alumbraban con antorchas de creyentes cristianos, de creyentes. Todo por no negar su fe. Dígame si eso no es pasión por Jesús. No quiero herir a nadie, ni quiero que me malinterprete. Pero si yo no tengo la fe de ponerme una mascarilla para venir al culto, no creo que hubiese soportado ese castigo. No creo. Si ponerme una mascarilla 60 minutos para congregarme, eso me lo impide. Yo creo que en aquel tiempo no hubiésemos podido soportar aquel castigo que vivieron nuestros hermanos y hermanas. Ni qué decir de los hombres y mujeres que fueron muertos en el circo romano. Ni qué decir de aquellos hombres que vieron cómo bestias salvajes se comían, devoraban a sus esposas y a sus hijos. Mi intención con esto no es tocar sus emociones y hacernos sentir más bien malos cristianos, ¿verdad? No,
Gracias a Dios nos tocó otra época, con otras dificultades, con otras circunstancias, pero lo que quiero dejarle ver y lo que quiero sembrar en su corazón con esto es: ¿le amamos? ¿Sabemos quién es Él? Dos preguntas que son relativamente sencillas de leer. Claro que Pedro le ama. ¿Para qué le pregunta 3 veces? Claro que lo ama. ¿Saben quién es Él? ¿Por cómo no van a saber quién es Él? Pero traigámoslo a nuestra vida. ¿Sabemos quién es Él? Creemos que le conocemos porque en algunos casos nuestros hábitos han cambiado. Porque tal vez mi forma de vestir cambió, porque tal vez ahora ofrendo, o porque hago ciertas cosas que son buenas, pero eso no es evidencia de que le conozco. Yo quisiera que este mensaje nos pueda hacer reflexionar en cuanto a qué tanto le conocemos y qué tanto le amamos. ¿Realmente estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por Él? ¿A darlo todo? Ahora, no crea que yo le estoy hablando de eso como que si yo fuese el que estoy tranquilo, si al salir de acá me amenazan de muerte y no niego mi fe. No es fácil. No es fácil, porque en la vida estamos llenos de vínculos, de relaciones con gente que amamos. Estamos llenos de sueños, de ambiciones, cosas que no quisiéramos que nos arrebaten de la noche a la mañana. Pero realmente, más allá del miedo a qué podrá pasarme, estoy apasionado por Él. ¿Qué es lo que me mueve a mí a ser cristiano? Hace un tiempo atrás yo me cuestioné y me puse a pensar: ¿se me hizo rutina? No sé si a ustedes les pasó que los primeros domingos que no veníamos a la iglesia por esto, se sentía uno como raro, ¿verdad? Porque de ahí, uno que trata y la pulsea de venir todos los domingos, ¿verdad? Y trata de no faltar. Los primeros días fue como extraño, pero no sé si a usted le pasó que pasado algunos domingos ya como que uno más o menos como que se acostumbró. Seguíamos, ¿verdad? Conectándonos, pero como que de alguna manera los primeros tal vez 2 o 3 domingos fueran como que raro, algo le hace falta al domingo, ¿verdad? Como que algo falta, algo está pasando. Pero tal vez después de un mes ya como que nos acostumbramos a que íbamos a ver el culto por Facebook. Que no nos pase eso ahora. Que no nos pase que nos acostumbremos a estar en la casa. Aprovechemos, démosle gracias a Dios por este medio de la tecnología que nos ha permitido estar cerca por mucho tiempo, aunque estemos lejos, pero no nos acostumbremos a eso. Debemos apasionarnos por Jesús, no podemos caer en rutinas. ¿Le amamos? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Él? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Él? Ese es mi mensaje de esta tarde. Que nos podamos ir con esa pregunta en nuestras mentes. Que le podamos decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame a amar a Jesús. En mis fuerzas yo soy peor que Pedro. En mis fuerzas yo no podría amarlo. Jesús me hubiese tenido que preguntar a mí 40 veces para llegar tal vez a lo que quería. Permítale hoy al Espíritu Santo de Dios que te lleve a amar a Jesús, que te lleve a apasionarte por Él, que puedas realmente sentir no una religión, no una serie de ritos que cumplo y como los cumplo, conozco a Jesús. No es si te sabes el Padre Nuestro de memoria, no es si te sabes los 613 mandamientos de Moisés. Y como le dijo Jesús a los judíos, ni siquiera si saben cómo trabajar la filacteria. ¿Saben quién soy yo? Sé los 10 mandamientos, pero ¿por qué los cumplo? Permítale al Espíritu Santo que les lleve a amar a Jesús. ¿Qué le parece si oramos para ir terminando este tiempo y permitimos al Espíritu de Dios que nos lleve a amar a Jesús, que nos lleve a apasionarnos por Él y que no nos permita caer en rutinas que nos cansan, que nos desgastan?
y que perdemos de perspectiva la razón de todas las cosas, que es aquel por el cual fue creado todo y para quien fue creado todo y por el cual fue creado todo. En la belleza de un atardecer en la playa, en una hermosa melodía, en una comida que nos apetece, ahí está Jesús. En todo lo bello, en todo lo hermoso, ahí está Jesús. Amarlo y apasionarse por Él es verlo en todo, porque Él es el creador de todas las cosas. Padre, te damos gracias, Señor, este día. Te damos gracias, Señor, porque bajaste no 1, ni 2, ni 3 escalones, sino que dejaste tu trono y te convertiste en un hombre como nosotros, un humano. Señor, gracias por tanto amor, gracias por rebajarte a hacerte uno como nosotros, siendo el creador de todo, siendo aquel en el cual se encuentra toda la plenitud. Gracias, Señor, por acercarte a nosotros y mostrarnos tu gracia, tu amor, tu misericordia. Un Dios que no abandona, un Dios que no es vengativo, un Dios que no busca simplemente sacarse el clavo, sino un Dios que desciende y que nos hace creer una vez más que ese favor, que esa gracia está sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos hoy que nos enseñes a amar a Jesús. Reconocemos que en nuestras fuerzas, que humanamente, en nuestra bajeza, en nuestra debilidad, podríamos no saber cómo amarlo. Le damos nuestro corazón, pero queremos, Espíritu Santo, que nos enseñes a tocar el corazón de Él, que nos enseñes a pronunciar las palabras que le enamoran, que nos lleves a pronunciar las palabras que Él quiere oír de nosotros. Llévanos a las habitaciones íntimas de Jesús. Llévanos a ese rincón en el cual está esperando para relacionarse con nosotros. Límpianos, Espíritu Santo. Santifícanos. Prepáranos para poder encontrarnos con Él cada día, cada segundo. Y que una vez que le amemos, podamos apasionarnos por Él una vez más. Que aunque en nuestra carne, que en nuestra humanidad tengamos a veces temores, a veces tengamos circunstancias que nos confunden, siempre nuestra mirada esté puesta, como decía Moisés, como viendo al invisible. Que no perdamos perspectiva. Espíritu Santo, oramos para que todo ese bombardeo de información que todos los días recibimos en redes sociales, en televisión, en radio, donde todos son malas noticias, Señor, no tenemos a otro lugar a donde ir, no tenemos a nadie. Todos los dioses de este mundo están hablando caos, están hablando fatalidad, están hablando desastre. Solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabras de esperanza, solo en ti hay refugio. Y queremos estar apegados a ti, como lo dice David, mi alma está pegada a ti. Hoy queremos, Espíritu Santo, que nuestra alma se adhiera a Jesús y que nada ni nadie, ni lo alto ni lo bajo, ni nada creado por el hombre, ni absolutamente ningún principado ni potestad, que ninguna pandemia, que ninguna pobreza, que ninguna maldición de desempleo, que nada nos puede apartar de tu amor. Ese amor que le preguntaste a Pedro que si sentía por ti. Hoy queremos, Jesús, decirte que te amamos, que tú sabes todas las cosas, que quisiéramos amarte más, que quisiéramos amarte mejor, que quisiéramos poder ser mejores, pero lo que tenemos es lo que te damos. Todo lo que hay en nosotros te lo damos, Señor. Gracias, Jesús, porque sabemos que de tu mano estaremos seguros. De tu mano podremos caminar, y aunque pasemos por sombra de valle y de muerte, no temeremos mal alguno, porque te conocemos, porque nos conoces, porque estamos apasionados por ti. Y mientras estemos apasionados por ti, Jesús, ni las aguas nos ahogarán, ni el fuego nos quemará. Te damos gracias, Jesús, una vez más.